no podrá entender escatología. Escatología es una palabra que significa lo último de la profecía en la línea de su tiempo. ¿Cuánto me entendieron? Amén. ¿No me entendieron? Yo lo digo despacio. Escatología quiere decir lo último de la profecía en la línea de su tiempo. Quiere decir la línea de tiempo como una raya que comienza aquí en escatología, pero este es el comienzo. Pero ya cuando digo lo último de la línea de su tiempo, quiere decir que estamos por acá. ¿Me entienden? Estamos al comienzo. Entonces, como estamos hablando sobre eventos proféticos, que es lo que necesitamos saber ahorita, más que esta enseñanza puede ser que para mí es lo más importante que la iglesia debe olvidar, porque la iglesia oye toda clase de mensajes que no los puede ubicar en su respectivo tiempo, en su respectivo orden. Entonces la escatología tiene que ver con los últimos acontecimientos, con lo que está hablando el mundo actualmente. Por ejemplo, se oye decir que ya se está formando la Trinidad diabólica, que es el falso profeta, el líder político y Satanás. Entonces, pero eso es la cosa que tiene que suceder en estos tiempos. Entonces, pero para ello necesitamos entender algo de estas reglas, porque la Biblia tiene mucho simbolismo, la Biblia tiene mucha alegoría, y nosotros debemos entender. Por ejemplo, la Biblia habla de un reino de 10 reyes, ¿verdad? Pero habla de una bestia de 10 cabezas la Biblia. Claro. Entonces ahí hay un simbólico que necesitamos entender. Entonces yo quiero en esta noche, con la ayuda de Dios, que alguien me recuerde qué significa la ley. Dos reglas, la regla literal, que es la número 2. ¿Qué entendió o qué recuerda de la regla de interpretación literal? No entiendo, ¿se acuerda? Que todo pasa a lo que cae en la cual. Entonces conteste. Todo lo que se lee. Tal como se lee, lo literal es tal como se lee. Y lo que sale que esta regla le hace leer tal como se lee, así se entiende. Esta regla tiene también que ver sobre los mensajes subliminales que trae la lectura. Toda lectura trae un mensaje subliminal, que es lo que uno lo acopla a nuestra vida. Amén. Hablamos la vez pasada sobre el hijo pródigo, si se acuerdan. Sí. Y hablábamos sobre el aspecto literal que conforme la escritura lo que dice que el hijo pródigo salió, abandonó su casa, gastó la plata, que fue a vivir entre un cerdo. Eso es la regla, la interpretación literal. Pero ¿cuál es la interpretación? No sé decir la interpretación subliminal. ¿Cuál es el mensaje que usted le saca a esa lectura? ¿Se me entiende? A ver, Crisi, dime, ¿qué te acuerdas de esa lectura? La subliminal es la lección que lo queremos, entendemos los mensajes para nosotros. Sí, pero ya eso está correcto. La regla literal, así como tú lees, así entiendes. Pero ¿cuál es el mensaje subliminal que aprendes sobre esa lectura? Hablamos sobre el hijo pródigo. El mensaje que quiere decir esa lectura para mí. Sí, pero ¿qué es lo que entiendes? Yo ilustré bien eso. Que primero él se fue de la casa del papá porque le dio herencia, eso. Pero ese es el mensaje literal. ¿Cuál es el mensaje simbólico, el mensaje subliminal que tiene? Que así como Jehová nuestro Padre nos puede ofrecer. Bueno, ya te voy a decir. ¿Alguien quiere se acuerda de algo? Claro.
El lenguaje, el mensaje explícito es lo que está en la palabra de Dios. Y el mensaje implícito o subliminal es que ahí el personaje, el hijo pródigo, nos está simbolizando a nosotros. Y al Padre como Dios. Ya, la misma historia la vamos a simplificar ahora. Ahora yo no voy a decir que el hijo pródigo salió de la casa. Ahora voy a decir que tú saliste de la casa. Amén. Porque el hijo pródigo representa el que se va a vivir apartado de Dios, lejos, y se olvida de Dios. Y de repente cuando todo le va malo, cuando ha fracasado, se acuerda de que existe Dios. Y se acuerda que tiene papá, se acuerda que tiene mamá, se acuerda que era mejor tratado, etcétera, etcétera. Entonces nosotros, simplificando esa lectura, podemos decir que el que salió de la casa, ¿quién es? Soy yo. Amén. Yo soy el hijo pródigo que salí de la casa de mi padre, que nunca me debe abandonar. Yo fui el que pedí la herencia, hace una hora de diferente manera, aquí de mis padres a veces sin merecer heredad, y cuando ya están fracasados regresan, ¿verdad? Entonces, ese que salió de la casa soy yo. El que se emborrachó y gastó la plata soy yo. El uno de los momentos difíciles que tenemos los seres humanos. ¿Sí me entienden? Amén. A veces nosotros no vamos a un lugar y no vamos a vivir correctamente, sino que el caso del tipo dice la Biblia que vivió perdidamente, y ese tipo soy yo. Claro que es feo decir que yo llegué al chiquero, estaba dejando de comer a los animales, pero ese también soy yo, solamente que esa es la parte más fea de la raza humana, de su ser, de cómo era o cómo es. Pero ese también soy yo. Estoy parado ahí anhelando comer, comía los cerdos, y de repente mi razonamiento que estaba perdido vuelve en sí, dice la Biblia. ¿Y ese qué? Ese también soy yo, o también es usted. ¿Sí me entiende? Amén. Sí, nosotros somos los que envuelve la razón, viene las palabras, se las predican y dicen, wow, algo me llegó a la palabra. Amén. Volveré a la casa de mi padre. Y se acuerda que vuelve mi padre y regresa. Nosotros decimos, volveré a Dios. El Padre que está con los brazos abiertos esperándonos, no es nuestro Padre terrenal, que son padres terrenales, pero el que nos espera es Dios, nuestro Padre celestial. Amén. Entonces, sí me están entendiendo la historia lingüística, ¿verdad? Amén. Sí. No se preguntan, no, que eso de eso se trata. No, hermano, eso se refiere a la gente del mundo. Porque toda la gente del mundo vive su vida a su manera, creen a su manera, y creen que porque nombran a Dios están bien. Más aún los que ya tenemos conocimiento, que sabemos lo que hacemos. Pero el mundo vive sin Cristo, sin Dios y sin esperanza. El mundo vive metido, perdónme la expresión, en un chiquero. Dígame, ¿qué sucedió el día de Navidad, el día de Año Nuevo? ¿Qué sucedió? En la mayoría, aquí en nuestro país, ¿qué sucedió? La gente se emborracha, claro. Los insultos, las muertes, todo lo que se hace. Sí. Nosotros salimos justamente de ese mundo. Claro. Salimos de ahí y tratamos de buscar a Dios. Porque ahora entendemos que Dios no nos crió para vivir entre los cerdos, entre los animales. Amén. Yo estaba pensando esto. Dios nos dice así en su palabra: hagamos al hombre, a los monos y a los perros y a los gatos, y que salgan. Así dijo el Señor. No. ¿Cómo dijo? ¿Hagamos qué? Al hombre. ¿Qué quiere decir eso? Hay que poner su punto de la gramática. Claro. Hay un término que se llama singular. Amén. Amén. Dios está exclusivamente formando al hombre. Hagamos al hombre. Y no lo hizo como que se inspiró, vamos a hacer al hombre con la nariz más larga, más corta. Dijo, lo vamos a hacer.
El molde de nosotros es Dios. Somos creados a Saluda. imagen y semejanza. Lo único que tenemos es la imagen. Salude nomás. Es lo único que tenemos. Porque la semejanza la perdimos. Ahorita no estamos, tenemos un poquito de semejanza. Cuando el hombre vuelve a Dios, Saluda. Ya. la semejanza. ¿Sí me entiende? Amén. ¿Sí me entiende, verdad? Amén. Y si no me entiende, dígame nomás que yo quedamos que esta mañana. Esta noche. Entonces, Nos queda. toda lectura, oiga bien, toda lectura tiene un mensaje subliminal. Toda lectura. Por eso que nosotros debemos estar pendientes. Porque nosotros de repente leemos y dice, eso es para el hermano, eso no es para mí. Ajá. Eso es para usted también. Entonces, la lectura tiene una lectura que lleva recta. Mire cómo dice, es la literal, es la interpretación conforme a la letra del texto o al sentido exacto y propio, y no a lo figurado de las palabras. Tremenda. Déjame, para recordar algo, mire Tesalonicenses 4:13. Mire Tesalonicenses 4:13. Tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os tristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Esto, a pesar de que hay varias reglas que se pueden usar ahí, Amén. pero la pregunta es, ¿esto es literal? ¿Es literal? ¿Es simbólico? ¿Así sucederá? Amén. Amén. Entonces es literal. Amén. Es literal eso. Eso es literal, que así sucederá. Pero aparte de eso, ahí en ese texto hay como usar otra regla, que todavía no la toco, pero para que la vayan discutiendo, hay otra regla que comienza en esa lectura a salir. Hay una palabra que tiene énfasis en ese texto. ¿Cuál es? Mantenga la Biblia abierta y descubra la palabra que tiene énfasis. A ver, si alguien la encontró, avíseme. ¿Cómo dicen esa versión? ¿Ah? Tampoco queremos que Bueno. Los que duermen. Léame bien el texto. Dice, tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen, para que no os entristezcáis como los otros que no tienen esperanza. Tiene doble énfasis. Claro. Como los que duermen y los otros. ¿Quiénes son los que van a dormir o están durmiendo? Los muertos en Cristo. Los muertos en Cristo. Entonces el énfasis está en esta lectura Claro. para que se cumpla en los muertos en Cristo. Amén. Y no como los otros, porque los otros no tienen esperanza. Claro. ¿Se me entiende? Amén. Pero el primer énfasis es dirigido a la iglesia. Muertos en Cristo. Dese cuenta que este texto, esta lectura, tiene un sentido literal que es fácil de entenderlo, y también tiene un sentido con una regla que se llama énfasis. Usted se ha oído a esas personas que hablan con mucho énfasis. Claro. ¿Ah? Claro. Dígame, ¿qué entiende por énfasis? Dígame lo que usted entiende por énfasis. ¿Cuándo? Despacito, no me escucho. Cuando hablan con claridad de un tema específico, por decir, los cristianos hablamos de Dios con énfasis porque conocemos de Él y sabemos de Él. Sí, Y no. pero no tan bien como debe de ser. Porque el énfasis Es repetir. una repetición de palabras. Claro, es repetir. que se usa. Las madres hablan con bastante énfasis. Amén.
Porque las madres por lo regular, cuando se va el hijo, Sí, aunque ya le dijeron una vez, le dice, yo no te acuerdas de lo que te dije. claro, ¿Qué hacemos? claro. ¿Y qué es lo que le habrá dicho? Pórtate bien. Le he dicho que se porte bien, le he dicho que no venga tarde. Claro. Oye, no te olvides de lo que te dije. Amén. Así es. Por ejemplo, yo voy a hablar en énfasis para que te me digas cuál es el énfasis. Sucede que esto es parte de la historia, ¿verdad? Porque yo sé instrumentos musicales. Yo sé guitarra, de la web. O sea que tengo por eso que bien. Qué lindo se hace publicidad. Estoy hablando de qué cosa? De guitarra. Entonces, mire, yo tengo un taller en mi casa que yo hacía por Luciana y vendía los buenos almacenes de aquí de Guayaquil. Y claro, que eso me llevó a ser invitado, la música me llevó a ser invitado a muchas iglesias. Pero siempre, cuando iba a una iglesia, siempre llevaba mi guitarra. ¿Se me está entendiendo? Amén. Yo siempre llevaba mi guitarra. Aunque algunas veces tuve que dejar mi guitarra botada en el lugar porque yo no digo yo de ser tan guapo, no. Pero mejor de todas maneras la música trae, ¿verdad? Pues la muchacha a veces decía, llévame la guitarra. Y sabe una cosa, que a veces, como yo hacía guitarra, a la iglesia que yo iba, me compraban guitarras. ¿Cuál es el énfasis? Estaba bien que no hubiese dicho, el énfasis es la guitarra. El diálogo más estuvo en la guitarra, a pesar de que es verdad, pero más estuvo en la guitarra. Entonces, la Biblia que nosotros debemos entender, cuando nos habla con énfasis, porque muchas veces nos habla a varios pueblos. Amén. Por ejemplo, cuando leemos el libro de Mateo, capítulo 24, y habla sobre el juicio de la tribulación y la iglesia de Cristo, son pasajes que parecen que son los mismos, pero no son los mismos, porque cada cual tiene su énfasis. Amén. Por ejemplo, el primero que dice Mateo 24, cuando habla del juicio de la gran tribulación, hay una palabra que está indicando. Dice el juicio de la gran tribulación. Y cuando hablamos del juicio de la gran tribulación, ¿a dónde lo encasillamos? En este tiempo, ¿a dónde lo ponemos? Al final. En un futuro, claro. Será poco fácil. ¿Lo ponemos antes de la ida a la iglesia o después de ir a la iglesia? Después. Tú tenés que pensar, yo no puedo dar pensar mi mordimiento más para mí. Y ese se trata de eso, de ubicarlo, porque hay énfasis, que el uno es después de la tribulación, y el otro es que viene Jesucristo, como ladrón en la noche. Eso es para la iglesia. Amén. Entonces habla a pueblos diferentes. Amén. Se habla, cuando nosotros leemos la palabra, vamos a encontrar que Dios le habla a varias clases de pueblos. Dios le habla al pueblo cristiano, Dios le habla a las naciones y Dios le habla también a los demonios. Sí, son personajes. Entonces nosotros tenemos que ver en la lectura, ir identificando a quién está dirigida esta lectura. Y vamos a repetir. Y los muertos en Cristo se levantarán primero. Ay, qué lindo. ¿A quién le está indicando? A la iglesia. Y dice, y no como los otros muertos que no resucitaron. Que no- ¿A quién le está indicando? A los impíos. Por si acaso le está hablando de dos clases de muertos. Claro. Los unos que son salvos y los otros que no van a resucitar hasta después cuando venga el juicio. Entonces hay que ver que está hablando a varios pueblos. ¿Alguna pregunta, hermano? Pregúntenos más que no queda que por ley. Esa es la regla de interpretación literal. Ahora, la regla de interpretación simbólica, la Biblia tiene
bastantes símbolos, especialmente lo que tiene que ver con el tabernáculo, que sería nuestro modelo, que ya también lo puse por ejemplo, el tabernáculo de Cristo. Amén. Si nosotros vamos a estudiar el tabernáculo, Hebreos. vamos a ver retratado a quién ahí. ¿A quién lo hemos retratado? Al Padre, al Hijo. No hemos retratado a Jesucristo. Claro. Porque el tabernáculo es el prototipo de la iglesia de Cristo. El servicio. Entonces vemos retratado a Jesucristo desde la misma entrada del tabernáculo. Amén. En la entrada del tabernáculo, ¿qué hay? El altar. El altar de los holocaustos. No, A la entrada, pues. dígame de la misma entrada, ¿qué encuentra? La puerta. Ay, qué lindo. Yo ya había entrado. ¿He visto casas que no tengan puerta? ¿O entonces se cierra la ventana? No tenemos la puerta. Amén. Y con relación a la puerta, miren, el símbolo. Claro. Miren el Cristo. símbolo. Amén. Y con relación a la puerta, Señor Jesús que dijo, Yo soy la puerta. Él es la puerta. Amén. Gloria a Dios. Él es la puerta. Amén. Entonces, la verdad, la puerta que tiene significa que Él es la puerta. Amén. Yo soy la puerta. Juan 19. Veamos este caso. Esta referencia para que entiendan mejor. Amén. Yo soy la puerta. Los que entren a través de mí serán salvos. Entrarán y saldrán libremente y encontrarán buenos pastos. Entonces, estoy hablando de qué cosa. ¿De qué estoy hablando? Que Cristo es la puerta. No, estoy hablando del tabernáculo, cabezón. Estoy hablando del tabernáculo. La puerta. Pero la pregunta es esta. ¿En verdad Jesucristo es una puerta? No. No es una puerta. Seguro. La puerta no es una puerta. No es una puerta. No es una puerta. Pero entonces, ¿por qué toma, por ejemplo, ese símbolo? ¿Por qué razón? Digan, una buena razón. Usted lo sabe, porque por ahí se entra y se sale. La puerta. En otras palabras, Jesucristo es la puerta para el cielo, pero la puerta Amén. es algo simbólico. Amén. Se lee literal, porque quien no sabe lo que es una puerta, pero en verdad es una puerta. Por ejemplo, cuando el Señor dice, yo soy el camino, ¿es verdad es un camino? No. Es el camino. Pero ¿por qué entonces dice que no es el camino? ¿Por qué dice que es la luz del mundo, que es un foco de esto y aquí? No. No es verdad, no es. Pero como nosotros sabemos lo que representa la luz, Hermana Petita. que la luz es la que nos da, aclara lo oscuro, Hermana y podemos Petita. caminar con libertad. Entonces, la persona que más que tenga ojos, más que tenga todas sus facultades, está ciego. Amén. Porque no puede visualizar las cosas de Dios. Amén. Pero cuando Jesucristo entra en el corazón del ser humano, le entró la luz. Y dice la Biblia que ya no andará en tinieblas. Entonces él usa la luz. También el Señor No dice, sé. yo soy el pastor de las ovejas. O sea, es verdad que es el pastor de las ovejas, es cuatro patas. Para que me entiendan. Es verdad. ¿Y por qué razón dice que eres el pastor entonces? Nosotros somos las ovejas. Atrás, hermano. Sí, nosotros somos las ovejas. Aleluya. Entonces dice que el buen pastor, Su vida la da por las ovejas. porque compara al rebaño, a los seres humanos que son víboras de él, les compara con unas ovejas.
No como esas ovejas que antes saltaban la pared, No. sino como esas ovejas que son dóciles ahora. Amén. Y que si no son dóciles, Le quiebran la pata. él cargaba un palito. Patín quebrado. Él cargaba un palito, ¿verdad? Amén. El callado. ¿Y para qué ese palito? Para quebrarles la patita. Ese palito era sin carne, sí. Y cuando la oveja se quería saltar con morales, lo cogía y lo jalaba. No lo dejaba que se caiga. Ay, Y si era resabiado, le daba la camilla y la ponía coja a la oveja. sí. Y cuando la ponía coja, ya la oveja ya no podía caminar. Miren, estoy haciendo algo para que entiendan varios mensajes que Amén. cuando él cogía la oveja, estaba coja, no la llevaba a la prisa, no. Él la llevaba a la prisa cuando era la hora de descanso. Como estaba pastoreando, ¿el que hacía? La cargaba. Él la cargaba a la oveja. La cargaba a su ovejita ahí. Qué lindo. ¿Y qué significa estar esa oveja? ¿O qué está aprendiendo esa oveja en el hombro de su Señor o del pastor? A depender de él. A depender de él. Dicho de una forma puede decir, pero no está aprendiendo. Conocerlo más. Sí, claro que sí, pero algo está aprendiendo. Obediencia. Aprendiendo a obedecer. Lo que sucede es que cuando el Señor te da la camilla y te hace saltar y te pone aquí, quiere que aprendas a oler el olor que tiene. Porque cuando eso se graba en la oveja, va y sigues pronto al pastor. Entonces de repente, cuando el Señor nos da un golpecito, nos pone coja y nos jala con el gancho porque se está cayendo, dale gracias. Amén. Porque yo me imagino que esa ovejita que se la puso al hombro, nunca más se fue por otro lado, estaba siempre con él. Se acostumbró a caminar con él. Algo que no sucede con nosotros, que tenemos 4 años en el Evangelio y todavía somos a veces ovejas saltonas y descarriadas. No, aquí no hay por si acaso. Aquí no hay. Aquí no hay. Cualquier cosa es una coincidencia. Cualquier parecido es pura coincidencia. Entonces, miren, vamos. Entonces, miren, hay la puerta, ¿verdad? Claro. Y luego, ¿qué hay? El altar de sacrificio. ¿Qué hay luego? El altar de sacrificio. Enseguida que encuentras la puerta, da unos pasitos más, Sí. encuentras el altar del sacrificio. Claro. No, este estaba llamando el tabernáculo antes De ahí viene la vaca. de que si el Señor muera. Porque esto que estoy diciendo son cosas que son símbolos Claro. que cuando el Señor comenzó a ordenar en el tabernáculo y todo eso, Amén. todo lo que hizo en el tabernáculo simboliza la persona de Jesucristo. Amén. Por ejemplo, ya está el altar del sacrificio. ¿Qué sucedió en el altar del sacrificio? Miren, todo lo que se está haciendo en el tabernáculo es simbólico, no es Amén. literal. Lo leemos literalmente, pero es simbólico. Esto va a suceder después, ya no con los animales, sino con una persona como la que llega al Calvario. Amén. Entonces, por ejemplo, ya en el altar del sacrificio, dice que la gente no podía entrar solamente hasta el atrio, Sí. nada más, en lugar de afuera. Claro. Entonces ahí el sacerdote salía a hacer el sacrificio del altar de sacrificio. Sí. Ahí mataban a la ovejita. Sí. Y luego de eso, que se hace el sacrificio, más adelantito, en el atrio todavía, estaba el abáculo. Claro. ¿Qué significa el abáculo? La Porque se purificación. lavaban las Claro. manos. La purificación. Vea lo que dice Juan 1:29.
Amén. Léalo. Dice así: al día siguiente, Juan vio que Jesús se le acercaba y dijo: miren, el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Amén. O sea que ahí estaba siendo sacrificado lo que iba a tipificar al Cordero del mundo. La ovejita era la tipología de Jesucristo. ¿Sí me Amén. entienden, verdad? Amén. Ahora lea para que tenga más fuerza, lea Hebreos 9:28. Así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que esperan. Entonces, 9:28. Al altar del sacrificio. Amén. Ahora vea lo que dice Juan 4:13-14. Amén. Respondió Jesús y le dijo: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Amén. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para vida eterna. Gloria a Dios. Amén. Donde el Señor, donde el sacerdote se lavaba las manos. Amén. Y el Señor Jesús hizo algo muy parecido a este acto. Lo hizo con Pedro. ¿Qué fue lo que hizo con Pedro? Le lavó los pies. Bueno, uno por uno. ¿Qué hizo? Sí, pero dígame algo con más gracia. Porque le lavó los pies. Pero no, ahí no termina. ¿Qué sucedió ahí? Pedro no quería dejarse lavar. Pedro no quería. Ya. Ahí el Señor Jesús le dijo que si no. Ajá. No le parecía digno de que el Así Señor le lavara es. los pies. Y el Señor le dijo que si él no se dejaba No podía entrar. lavar, Amén. lavándolo, Amén. no tenía una parte en el cielo. Amén. ¿Y qué le dijo Pedro? Báñame todo. Entonces, Todo. Señor, Todo. lávame todo. Me lavaba. Amén. Son cosas que representan la tipología del Señor Jesús. Enseguida que pasamos por esto, hay un lugar que se llama, dice, el lugar santo. Claro. El lugar santo, donde prácticamente el sacerdote, vean que están aprendiendo sobre el sacerdote, era donde él se movía, ¿verdad? Claro. Entonces dice que en el lugar Santo. santo, ¿qué había en el lugar santo? La mesa de los La panes. proposición, Amén. el candelero de oro Amén. y el altar del incensario. Amén. Ya lo que dice Juan 9:5. Léalo. Entre tanto que estoy en el mundo, luz soy del mundo. Ahí está representando en el candelabro. Amén. Eso representa que Jesucristo es la luz del mundo. Ahora léalo lo que dice Juan 6:35. Amén. Jesús les dijo: yo soy el pan de vida. El que Amén. a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ahí estaba en la mesa los panes. Yo Amén. soy el pan de vida. Amén. Pero también al terminar esta parte del tabernáculo, había el altar del incensario. Claro. ¿Qué se hacía ahí? Sí. Mezclado con pero ¿cuál especie. es el propósito? Ya simbolizan las oraciones. Sí, pero ¿cuál era su propósito fundamental? Sí, está bien. Ya. Que haya un olor fragante. Exactamente. Que todo lo que se comenzó a hacer desde la puerta Así es. hasta allá Amén. debía de ser un olor fragante. Amén. Hay un pasaje bíblico que dice que una vez el pueblo se portó tan mal
Y dice que Moisés les dijo al pueblo que no podían estar al pie del tabernáculo. Y se pusieron como una cuadra de distancia. ¿Por qué razón lo hicieron? Porque es penoso que yo lleve la oveja para el sacrificio y que de repente no se acepta lo que yo llevo. Y eso es una expectativa tremenda. Ahora es más fácil. Tú demuestras tu corazón humillado, contrito y humillado, y el momento que tú oras y el momento que te levantes, sabes cómo te sientes y cómo entraste, ¿sí o no? Amén. Y sabes si que fuiste perdonado o no. Amén. Sabes si te levantas con carga o te levantas aliviado. ¿Usted me entiende? Amén. Entonces, cuando el pueblo hace el sacrificio, está esperando que su ofrenda sea acepta. Amén. Ese es el problema del tabernáculo. Claro. Que no todos los sacrificios eran aceptos. Amén. Y en el caso de Jesucristo, en que Él fue el sacerdote, ejerció estas funciones, Él fue la perfección del sacrificio. Amén. Fue olor fragante para su Padre. Amén. Él cumplió todos los requisitos. Gloria a Dios. Ahora bien, aquí hay algo bien importante, porque hasta el altar del incensario se termina el espacio que hay del lugar santo. Claro. Ahí termina. De ahí para allá, como quien dice, de aquí para acá, este lugar era lo más difícil del sacerdote. Claro. ¿Por qué digo lo más difícil? Porque el sacerdote tenía que cambiarse de vestimenta, entraba una vez al año con la sangre del sacrificio y la rociaba. Y eso no es como cualquiera que ahora cante y se sube al altar como le da la regalada gana. Yo sí quisiera que haya algo que nos recuerde lo que vivieron los sacerdotes. Para entrar al altar, a donde estaba el arca del testimonio, algo sucedía con el sacerdote. ¿Qué sucedía? Si no estaba purificado, se moría. Sí, eso es cierto, pero ¿qué más sucedía? No quiere decirlo cuando se acuerda. ¿Qué sucedía? Tenía que estar consagrado. Para que usted no se sienta más veces, porque yo he pedido, por ejemplo, Amén. el lugar que me corresponde a mí, y tenía que ponerme la ropa adecuada que por allá, Claro. toda la indumentaria, y tenía que tener en esta parte de aquí una Claro. buena argolla para que me aguante mi peso. ¿Sí se acuerdan? Claro. ¿Qué sucedía con eso? Para poderlo jalar. Sacerdote, nadie podía entrar si no tenía buenos alados. Mira, nadie podía entrar. Entonces el sacerdote era atado con una soga desde aquí Claro. hasta afuera, porque nadie podía entrar en esta carne. Pero lo importante es, por eso digo que ojalá tuviera algo de eso aquí. Lo importante es que algo más tenía el sacerdote. ¿Qué hacía? ¿Qué tenía el sacerdote? Las campanitas. Eso era para la fiesta, ¿no? No. ¿Para qué? Eso era para que mientras caminaba el pueblo afuera sonaba. Mientras caminaba, y las campanas sonaban, él estaba vivo. Claro. Dice, las campanas dejan de sonar. Estaba muerto. ¿A cuánto se le apagaron las campanitas? No era fácil a los sacerdotes, ¿no? Él estando allá adentro se ahogaba la vida. Claro. Ahora, para entrar al lugar santísimo, ¿qué había? ¿Qué obstáculo había? Todo lo que estoy hablando son símbolos. El velo, pastor. Sí, el velo, había un velo ahí. Claro. ¿Y qué hacía ese velo ahí? Separado. No solamente dividía, Se manchaba ahí.
Eso marcaba un espacio Claro. que nadie podía traspasar. Nadie podía ir a la misma presencia de Dios, nadie. Solamente el sacerdote podía entrar. Claro. Pero cuando el Señor Jesús murió en el Calvario, ¿qué sucedió? Se rasgó el velo. ¿Qué sucedió? Se rasgó el velo. El velo se rasgó. Era todo él. O sea, ¿qué cosa sucedió? ¿Qué más significa? Acceso. Lo que se quitó el impedimento que había. Amén. Porque el velo era el límite en el que puede llegar el pecador. Claro. Si te querías traspasar allá, entonces, si te dabas a la fuerza te morías. Nadie podía traspasarlo. Pero cuando el Señor murió, dice que el velo se rasgó. ¿Y eso qué significa? Que nosotros también podemos. Que le dio acceso. Amén. Ahora nosotros no necesitamos el sacerdote para que interceda por nosotros. Porque dice que el anhelo de Dios para Israel y para nosotros es que seremos real sacerdocio. Amén. 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 Pueblo santo adquirido por Gloria a Dios. un gran privilegio que tenemos nosotros. Amén. Así es. Entonces, cuando se rasgó el velo, quitó el impedimento. Amén. Ya nadie tenía que ir ante el sacerdote, no. Él podía entrar en la misma presencia de Dios, conversar con él y oír y todo. Entonces, pero esto de aquí, aunque tipificaba al Señor Jesús, esto ya dejó de funcionar. Pero no porque dejó de funcionar no tiene ni tal importancia. Amén. Porque esto se puede decir que fue la base fundamental para que las nuevas reglas entren en vigencia. Amén. Porque cuando se rompe el velo, prácticamente se está dando la oportunidad a que comience a funcionar ¿qué cosa? Nuestro sacerdocio. ¿Ah? Nuestro ¿Qué cosa sacerdocio. comienza a funcionar? La gracia. Nuestro sacerdocio. Se quitó la desgracia, se puso la gracia. Porque ya desde ese momento el hombre tiene la libertad. Amén. Ya no tiene que, la gente se confiesa. Usted quiere seguirse confesando, confiesa siempre de arriba. No busque los pantalones de eso que. Pero dice que de ese momento el hombre tiene acceso libre para conversar con Dios. Amén. Ya esto, aunque es un ejemplo y que nosotros aprendemos de eso, porque aquí están todas las referencias que lo que significa, aquí está la tipología de Jesucristo. Entonces nosotros ya sabemos que nosotros somos, ¿cómo se puede decir? Este era un referente que iba a haber para el futuro. Amén. ¿Sí me entiende? El tabernáculo es el referente de la iglesia del futuro. Porque el tabernáculo, en resumidas cuentas, ahora ¿quién es el tabernáculo? En nuestros corazones. Nosotros somos el Amén. tabernáculo. Amén. Él lo resumió. Amén. Dice, ahora vosotros sois templo del Espíritu Santo. Amén. Antes no podíamos ser templo del Espíritu Santo. No. Pero ahora sí. Entonces, yo le he enseñado esto para que se den cuenta que esto tiene mucha tipología. Y a veces nosotros leemos la Biblia y no embarcamos, no sacamos lo que significa la palabra o a qué se refiere. Amén. Y para que ustedes saquen el condumio, entonces tienen que poderse estudiar que desde la puerta del tabernáculo está Cristo. Cristo Gloria a Dios. el tabernáculo. Gloria a Dios. Amén. Amén. Una pregunta. Ya te doy la libertad. Pregunta. Hablábamos ya de esto, ¿sí, verdad? Dice que hay una regla de interpretación tipo. Regla de interpretación tipo. Aquí vamos a ver algo de tipología. Dice, la voy a poner bien fácil para que me entiendan. Vamos a hablar algo
de Abraham, vamos a hablar algo de Moisés, bueno, de 4 siervos más. Si yo les pidiera a ustedes que me den un ejemplo de alguien que se parece a Cristo, que eso se llama tipología, ¿qué me dirían ustedes? Volví a decir, José es prototipo de Cristo. José, Sí. ¿por prototipo de quién? De Jesucristo. ¿Por qué razón díganme? Bueno, por muchas cosas que No pasó. díganme 2 cosas, si tienen muchas cosas, díganme 2 por lo menos. A ver. Por ejemplo, sus hermanos lo vendieron. ¿Ya? Y él, pese a eso, los perdonó. Él no guardó rencor en contra de sus hermanos. Eso es un ejemplo. Hay ciertas cosas que pueden tener similitud, pero tenemos que usar la tipología lo más exacto que se pueda. Más fuerte. Pero José fue vendido por Vamos por parte. Vamos por parte. ¿Cómo fue vendido? A ver, hermanos, vamos por parte. Una tipología, lo más Abraham con Isaac. importante que podemos ver al comienzo fue Moisés. Amén. ¿Qué se le encargó a Moisés? Liberar, sacarlo, liberarlo de la esclavitud. Amén. O sea que Moisés fue el que liberó al pueblo de Israel. Amén. Dígame, ¿en qué se parece a Cristo? A ver, uno por uno. ¿En qué se parece a Cristo? Hable. Hable ahorita. Que Cristo es nuestro libertador. Sí, ese es Cristo. Amén. nuestro Gloria a libertador. Dios. Amén. Él fue a sacar del cautiverio al pueblo de Israel. Amén. Y Jesucristo nos sacó del cautiverio a nosotros. Amén. Ahí está la tecnología, ¿no? Sí. Ahora mire, el hijo que iban a sacrificar. De Abraham. Isaac. Isaac Claro. es la tipología de Jesucristo. Amén. ¿En qué? Dígame. Cuando iba a ser sacrificado, cuando Jehová le pidió a Abraham que lo sacrifique. Cuando le puso la madera al hombro. Bueno, la tipología consiste en que él iba a ser sacrificado, Sí. pero el Señor proveyó. Amén. Entonces, en la tipología vamos a ver personajes. Por ejemplo, podemos también hablar de Gedeón, porque es otro libertador. Allá. Josué también. Pues claro, Josué. Josué fue el que lo entonces, son los hombres que son Dios para que se parezcan a él. Amén. No es, digamos que no es. Ahora, aquí hay algo muy importante. Ahora, Sonríe. Salude. porque estamos hablando de tipo, pero que podemos hablar, no estoy hablando de anticristo, voy a hablar de antitipo. Ya. ¿Qué es la diferencia que hay entre un tipo y un antitipo? Porque Claro. estos 3 personajes que hemos dicho son tipos, Claro. pero también se los puede catalogar como son tipos o antitipos. ¿Qué quiere decir la palabra antitipos? Lo contrario. Hoy se puede entender. De verdad. Sígale nomás, pastor. Tenemos que hablar. Claro. ¿Qué hora? El tipo Con la es similitud. algo que está antes de lo que va a hacerse. Ya. ¿Sí me entienden? Que nada más. Son Ya. todos muy bien. Por eso hablamos de la tipología. Gloria a Dios. Hay varias personas que se parecen.
Pero ahora, ¿cómo sacamos el original? ¿El original cuál es? ¿El tipo o el antitipo? El tipo. El tipo. Claro, pues. A ver, les pongo el ejemplo práctico. Ustedes se han oído hacer los aviones, ¿verdad? Para que concluir también. Claro. Los aviones, para hacer los aviones, primero hacen los que vuelan o los que no vuelan. Los que no vuelan. Maquetas. ¿Son tipos o antitipos? No, no. Tipos y antitipos. En el caso del ejemplo, un prototipo. No, pero hablando bíblicamente, estamos hablando de tipos y antitipos. Entonces, entre las dos cosas, lo primero que hacen para hacer un avión es una maqueta de madera. En escala. Y si en esa maqueta no hay el tipo, todos los personajes que hemos sacado a la luz son la maqueta de lo que en verdad va a ser Jesucristo. O sea, Jesucristo es el tipo y los otros son antitipos. Entre dos cosas podemos decir que el tipo es el original. Ya. Aunque vemos a Moisés, vemos a bueno, tanto que nos estudió ahorita, sin embargo solamente son la forma, la referencia de lo que iba a venir. Cuando apareció Jesucristo, entonces apareció el verdadero tipo. Los demás fueron el carapacho que sirvieron de modelo diciendo, así va a ser el avión. Pero cuando ya los técnicos comenzaron a hacerlo de metal y todo, entonces hicieron, ay, es buena la pregunta que me hago, ¿cómo se llamaría eso? ¿Es el original o no es el original? No me río. El que le hicieron es el original o no es el original. ¿Cuál de los dos es el original? De los cuales los dos son los que tienen forma de avión. Ese. Ya el original es el que vuela. El que vuela. Ese es el original. Entonces el original que no era Jesucristo. Amén. Los demás solamente eran forma de lo que iba a hacerse. Amén. La tipología enseña la variedad de personajes que hay que nos parecemos. Por eso que muchas veces en nuestra vida diaria decimos, la mamá dice, ese se parece al padre. Sí, es ese es el mismo retrato de Sí, su madre. genio y figura. Claro que sí. Sí. La tipología, sí. Entonces, nosotros debemos entonces ahora entender. Porque en la vida nosotros cualquier rato podemos equivocarnos. Porque la Biblia también tiene ya no un tipo antitipo, y puede ser que se lo tenga. Pero así como nosotros tenemos una Trinidad, Padre y Espíritu Santo, el diablo también tiene una Trinidad. El falso profeta, el líder político y Satanás. Y ellos también tienen su tipología. Por ejemplo, y ahora concluyo, en serio, ya concluyo. Por ejemplo, ¿cuál es la tipología de Satanás en lo que usted ha leído? Ajá. Sí. Porque era una serpiente con la cabeza. Ciro. ¿Cuál es? Ciro. Oye, hay personajes. Ciro. Ah, claro que sí. Sí. Nabucodonosor es la tipología de Satanás. Entonces nosotros tenemos, cuando tenemos la palabra, a ver a qué tipología es la que se está refiriendo. Amén. Porque hay una Trinidad santa y una Trinidad diabólica. ¿Alguna pregunta, señor? Que no se me fue. Espero que no se reciban las preguntas, porque ahí es ahí donde aprendemos. Amén. Que Dios los bendiga grande. A mí que no sabe que
Bendiciones.